tema de hoy, el tema número 3 que vamos a estudiar en esta serie de predicaciones que les tiene como título ¿Qué dice la Biblia? Se llama ¿Qué dice la Biblia de la intimidad sexual? ¿Qué dice la Biblia de la intimidad sexual? Por eso quiero que vayamos al libro de Cantares. Personalmente, hermanos, creo que este libro es uno de los libros más hermosos que hay en la Biblia. Yo no sé si de alguna manera hemos logrado erradicar la costumbre de que hay libros que a veces no leemos. Todavía algunos hermanos no tenemos la costumbre de leer el Antiguo Testamento. Hay quien simplemente lee el Nuevo Testamento y hay muchos libros que se hacen a un lado, entre ellos este libro. Yo se los recomiendo, como dicen el de los biscuits, yo se los recomiendo, ¿verdad? Cuando pasan por la casa le digo a mi esposa, imagínate si el que los vende no los recomendara, pues estaríamos mal, ¿no? Entonces, yo se los recomiendo, hermanos. Y no me vean con cara de biscuit, por favor, especialmente los que no desayunaron. Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 3 y capítulo 7, versículo 10. Cantares, capítulo 6, versículo 3, dice así la palabra de Dios: yo soy de mi amado y mi amado es mío, él apacienta entre lirios. Capítulo 7, versículo 10. Dice capítulo 7, versículo 10, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Hermanos, el libro de Cantares es un libro hermoso porque nos describe a través de una serie de comparaciones o a través de una serie de metáforas lo bello que es, hermanos, el amor entre dos personas que se aman, ¿verdad? Y que al amarse culminan ese amor, hermanos, con el acto sexual. El libro de Cantar de los Cantares es un libro tan bello, es un libro tan romántico, es un libro tan hermoso que Dios que Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, va a escribirnos en un libro lo hermoso que Dios quiere que sea la intimidad sexual en la vida de cada persona. Quiero repetir esta idea. Este libro nos describe, hermanos, con muchas metáforas, lo hermoso que Dios quiere que la intimidad sexual sea en la vida de cada ser humano. Algo importante que vamos a aprender el día de hoy, hermanos, es el hecho de que hablar de intimidad sexual en la iglesia no es algo malo, es algo bueno, es algo necesario. Es algo que debiéramos de estar conversando más, hermanos, los padres con los hijos, especialmente aquellos que tienen o tenemos hijos adolescentes o jóvenes, porque es algo que tarde o temprano, ¿verdad?, vamos a tener que, o bueno, tanto como vamos a tener que no, pero vamos a practicar, vamos a desear tener, hermanos, como algo que sea parte, hermanos, de nuestra vida. Lamentablemente vivimos en una sociedad que enseña acerca del tema, pero lo que enseña no siempre es bueno, no siempre es lo más apropiado, no siempre es de la forma correcta y no siempre nos lleva hacia el lugar correcto. Yo quiero repetir esta idea. Quiero repetir la idea de que aún la Biblia, aún la palabra de Dios, nos habla con detalle de lo hermoso que Dios quiere que sea la intimidad sexual en la vida de dos personas que se aman. Y al leer este libro, hermanos, me surgen varias preguntas que voy a tratar de ir respondiendo a través de los 3 puntos que he dividido la predicación del día de hoy. Primero que nada, ¿cuál es el propósito de las relaciones sexuales? ¿Cuándo es adecuado practicarlas? ¿Qué pasa emocionalmente si se tiene más de una pareja sexual a través de la vida? ¿El acto sexual es un apetito o una necesidad? Hermanos, quiero que vayamos en la Biblia a Génesis capítulo 1, versículo 28 y a Proverbios capítulo 5, versículos 15 al 18. El primer punto que quiero desarrollar en esta tarde se llama ¿cuándo es adecuado? ¿Cuándo es adecuado? Según la palabra de Dios, en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 28, encontramos la primera referencia que nos hace ver que hay dos personas, en este caso Adán y Eva, que están a punto, ¿verdad?, de tener intimidad sexual. Y vamos a ver el día de hoy, entonces, cuándo es adecuado con base en este pasaje y con base también
en el libro de Proverbios capítulo 5, versículos 15 al 18. Voy a leer el primero, Génesis 1, 28. ¿Están allí, hermanos? Dice la palabra de Dios así. Voy a leer 3 veces la primera parte, es decir, antes de la coma. Y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Proverbios capítulo 5, versículos 15 al 18. La palabra de Dios dice así: bebe el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Quiero que ustedes me sigan nuevamente con sus miradas y voy a leer de nuevo Proverbios capítulo 5, versículos 15 al 18, pero voy a usar palabras distintas que nos van a permitir comprender lo que metafóricamente el autor de Proverbios nos está diciendo. No voy a caer en la vulgaridad, pero voy a usar términos que describen de manera más clara lo que él nos está diciendo aquí. Voy a leer de nuevo, del versículo 15 al 18. Disfruta de la intimidad que es tuya. Comparte tu amor solo con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles tu vigor sexual teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para 2. Jamás la compartan con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. ¿Se escucha completamente diferente? O por lo menos más claro, ¿no es cierto? Bien, quiero recordarles, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña. Quiero recordarles, hermanos, que la Biblia, y esto lo vimos ya en el tema anterior, nos enseña que Dios no formó 2 hombres para que se cortejaran mutuamente, ni mucho menos, hermanos, formó 2 mujeres. Él formó un hombre y una mujer. Y la razón es por qué forma 2 seres distintos. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que Dios formó 2 seres diferentes, un hombre y una mujer, porque únicamente un hombre y una mujer tienen realmente la capacidad de llegar a ser una sola carne. La palabra de Dios dice que cuando Adán está solo en el huerto del Edén y Jehová el Señor ve cómo él empieza a admirar la creación y ponerle nombre a los animales según la orden de Dios, él se da cuenta de una cosa, que Adán percibe algo. Se da cuenta que no hay nadie semejante a él y se da cuenta que está solo. Y entonces dice la palabra de Dios que él se propone hacer algo. Se propone hacer para con él una ayuda idónea. Podría llevarme una predicación para explicar todo lo que implica ayuda idónea, pero lo voy a resumir en pocas palabras. Alguien que le complemente a él a tal punto que ambos se sientan completos. Fíjense, alguien que le complemente a él a tal punto que ambos se sientan completos. Y que si el otro no estuviese, entonces ninguno de los 2 podría experimentar la sensación de plenitud en la vida. Por eso es que Dios forma a un hombre y una mujer para que ellos, sí, puedan llegar a ser una sola carne. Ahora, de acuerdo a la Biblia, hermanos, ¿qué implica ser una sola carne? Hoy en día, las redes sociales, el internet, los videos en YouTube, el cine, la televisión, nos hacen creer, hermanos, que cuando una persona quiere llegar a ser una sola carne, simple y sencillamente tiene que meterse en la cama con ella. Y esto no es así. Llegar a ser una sola carne, hermanos, implica unidad. Y cuando hablamos de unidad, hablamos de por lo menos, hermanos, las cosas que estamos referenciando en la parte de enfrente. Hablamos de unidad emocional. Porque cuando tenemos intimidad sexual con una persona, hermanos, aunque no lo querramos, se involucran nuestras emociones. Hablamos de unidad
intelectual, porque compartimos conocimiento, compartimos lo que aprendemos a través de la vida. Hablamos de unidad social porque somos dos seres, sí, que no podemos vivir en lo individual y que como pareja, como individuos, pero juntos nos enrolamos y nos involucramos en una sociedad que aprende a vernos como uno solo, como un equipo. Hablamos de unidad espiritual, hermanos, porque cuando hemos encontrado a alguien, sí, con el cual podemos formar una sola carne, entonces ya somos dos que podemos fortalecernos espiritualmente en el conocimiento de Dios y podemos avanzar hacia adelante, hacia la madurez, hacia el conocimiento de Dios, hacer esta clase de hombre y de mujer que Dios quiere que llegue a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Y por supuesto, hermanos, también implica lo sexual. Claro que sí, pero no es lo único. ¿Sí nos damos cuenta? Es una pequeña parte de un todo, de un mucho. Y que lamentablemente, hermanos, hoy en día la sociedad le ha dado una relevancia tal que pareciera que no importan, hermanos, los otros puntos. Déjenme decirles, hermanos, que ninguna de estas puede faltar en una pareja, en un hombre y una mujer que pretende tener relaciones íntimas. Una le hace falta a la otra y sin las otras, la última, hermanos, no podría estar completa. Tienen que cubrirse todas ellas para que entonces haya una verdadera satisfacción. Escuchemos esto. Tienen que existir estas 5 cosas para que entonces haya una verdadera satisfacción. La Biblia dice, hermanos, que cuando Dios creó a Adán y Eva, lo primero que recibieron de parte de Dios fue bendición. Por eso lo leí 3 veces. Dice que Dios los bendijo, Dios los bendijo y Dios los bendijo. ¿Para qué los bendijo? Él los bendijo para que entonces pudieran ir a un lugar aparte. Fíjense, Él los bendijo para que entonces pudieran ir a un lugar aparte y poder, a través de la relación sexual, con toda calma, consumar algo que a través del tiempo se llamó matrimonio. Consumar algo con toda calma para poder disfrutarlo, algo que a través del tiempo se llamó matrimonio. Hermanos, ¿por qué Dios no simplemente creó a Adán y a Eva, los dejó allí para que en algún momento descubrieran su sexualidad? Y que una vez que la descubrieran, ellos determinaran si la persona con la cual tuvieron intimidad sexual era la adecuada para estar con ellos toda la vida, o buscar alguna otra más que satisfaciera esa necesidad que ellos tenían o creían tener. Después de todo, dice la Biblia que ambos estaban como, hermanos, desnudos, ¿no es cierto? Pero entonces la pregunta es, ¿qué quería el Señor con el hecho de bendecirlos primero? Con el hecho de hacerles entender que lo que ellos iban a poder llevar a cabo en la intimidad implicaba algo más. Hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia o a través del estudio de la Biblia, nosotros comprendemos, hermanos, que el acto sexual en sí mismo no es algo malo. Definitivamente no es algo malo. Pero para ser disfrutado plenamente, debido a las implicaciones y consecuencias que trae consigo, el momento adecuado es cuando se ha recibido la bendición de Dios a través del matrimonio para poder realizarlo. Porque el acto sexual solo es un pequeño elemento de algo que se llama compromiso a largo plazo. Esto es algo muy importante. Hay personas que dicen, es que solo es sexo. No, no es cierto. Porque implícitamente, cuando una persona tiene intimidad sexual con alguien, uno o ambos en su interior esperan que la persona con la cual se está entregando esté con ella toda la vida. Interiormente se busca eso. Se busca que tú des tu virtud, porque el otro la va a valorar o la otra la va a valorar y entonces decida estar contigo para siempre.
Así que, si bien es cierto, la intimidad sexual no es mala en sí mismo, el momento adecuado para llevarlo a cabo es cuando se ha comprendido una cosa. Cuando se ha comprendido que para llegar a la intimidad se necesita la bendición de Dios, porque es un camino que nos lleva a un compromiso, hermanos, a largo plazo, para siempre. Por eso es que lo que nosotros podemos decir con base en la palabra de Dios, hermanos, es que el matrimonio y no otro momento, es el momento adecuado. Es el único, hermanos, momento adecuado, porque el acto sexual es parte de una entrega total de la vida. Es mentira que solamente es sexo. Es mentira que no se involucran las emociones. Es bendito porque cuando se ha formado una familia con una persona del sexo opuesto, con esa persona, entonces estamos listos, hermanos, para compartir otras cosas, para compartir seguridad, compañía, consuelo, apoyo, placer. Jóvenes, señoritas, aquellos que somos casados y que tenemos tiempo de casados, sabemos que tarde o temprano en una relación conyugal, la intimidad sexual a veces es lo menos importante. Que incluso pueden pasar largos periodos en que no se intima por cuestiones que podemos nombrar, quizás salud, quizás cansancio, quizás falta de tiempo, muchas razones podemos mencionar. ¿Sí nos damos cuenta? Porque hay otras que son más importantes. Hablamos de esa persona, ¿verdad?, que nos hace sentir seguros, porque está con nosotros para siempre, porque va a salir de casa y va a volver, porque no va a ir a la calle y va a ver a alguien más y nos va a decir, ¿sabes qué? Ya encontré otro, ya encontré otra, ya no estoy satisfecho contigo, encontré a alguien más. Es esa persona que nos va a hacer compañía cuando estamos tristes, cuando estamos afligidos, cuando estamos emocionados. Es esa persona que nos va a confortar porque estamos enfermos, porque tuvimos un problema, porque estamos pasando por un momento de depresión, que nos apoya, que nos dice, oye, no estás solo, no estás sola, cuenta conmigo, vamos a salir adelante. Y sí, que también da placer, por supuesto. Pero la pregunta es, si no es visto de esa manera, sino de la forma en la que muchos la vimos, ¿qué te puede dar un niño a quien entregas tu virtud? ¿Qué te puede dar una niña que muchas veces ni siquiera tiene el aprendizaje de cuidarse a sí misma? ¿Podrá cuidar a un hijo? ¿Podrá hacerse cargo de un hogar? ¿Podrá ese niño sostenerte, mantenerte? ¿Responder por la consecuencia que puede llegar a haber por tener intimidad sexual con él o con ella? No. Vamos a ver entonces el día de hoy, hermanos, con base en la palabra de Dios, que lo que la Biblia nos enseña es que hay un momento adecuado y hay una razón muy importante. Y eso es lo que vamos a ver, hermanos, en el punto número 2. ¿Cuándo es inadecuado? Vayan conmigo a 1 Corintios, al ratito vamos a regresar a Proverbios otra vez, al mismo pasaje de hecho, vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. La palabra de Dios en este pasaje, me encanta este pasaje de la Biblia, hermanos, es hermoso estudiar la Biblia, es hermoso comprender la palabra de Dios cuando la estudiamos, cuando profundizamos en ella, cuando nos damos cuenta que la Biblia tiene una respuesta para cada aspecto de la vida del ser humano, que no tenemos que estar buscando en otro lugar sino en la Biblia, porque ella es nuestra regla de fe y práctica para aquello que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros. 1 Corintios capítulo 6 versículo 18, le voy a dar lectura, dice la palabra de Dios, huid de la fornicación. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Pablo nos da una orden? ¿Por qué nos dice vete, escápate, huye? Porque dice cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué significa eso de que el que fornica contra su propio cuerpo peca? Esta frase lo que significa es que un individuo
que se involucra en la intimidad sexual en el momento inadecuado, le está causando daño a su cuerpo. Hermanos, ¿quién en su sano juicio en este momento tomaría un martillo, pondría la mano y le daría con fuerza? Pregunto. ¿Quién en su sano juicio en este momento, sí, tomaría un martillo, colocaría su mano y le daría con toda su fuerza, esperando que no pasara nada? Yo creo que nadie. Lo que la palabra de Dios dice es: huye de la fornicación, porque si no le vas a hacer daño a tu cuerpo. Hermanos, vamos a tratar de comprender esto. En México, y no solamente en México, sino prácticamente, hermanos, en la mayoría de los países del mundo, la actividad sexual en un elevado número de adolescentes, hermanos, está empezando a edades muy tempranas. La UNICEF, el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que la edad promedio, el día de hoy, de los jovencitos que se están involucrando en la actividad sexual es desde los 9 años de edad. Hoy en día, hermanos, hay hospitales donde han llegado niñas embarazadas teniendo 10 años. En el mundo, los hombres están empezando a involucrarse en la intimidad sexual entre los 9 y los 13 años de edad. Las jovencitas entre los 11 y los 14 años de edad. A nivel mundial se estima que hoy por hoy, un adolescente de 19 años, el 43% de ellos ya tiene una vida sexual activa con una o más parejas. Eso significa, hermanos, que si nosotros contáramos ahorita el número de adolescentes y de jóvenes que hay en nuestra iglesia, aproximadamente el 43% de ellos ya tuvo intimidad sexual. Y muy probablemente tiene hoy por hoy una vida sexual activa con una o más personas. Personalmente, hermanos, creo que eso es algo preocupante. Muchos piensan que el sexo lo es todo, lo dije hace un momento, pero no es así. El problema es que los medios de comunicación, hermanos, promueven algo muy importante. Promueven el hecho de que es emocionante buscar esa primera vez. ¿Cuántas películas no hemos visto, verdad? Hoy va a ser mi primera vez. Y los amigos están emocionados y te están impulsando y están promoviendo. No lo has hecho, pero ¿cómo crees? No, búscalo, prográmalo, anímalo. No solamente nos hacen creer que es emocionante esa primera vez, sino que es algo súper especial, que no hay nada de malo hacerlo y que no hay ninguna consecuencia. Hoy en día, hermanos, nuestros jóvenes quieren empezar noviazgos a edades cada vez más tempranas. Antes, segundo, tercero de secundaria, pues estaban viendo si tenían un novio o una novia. Ahora los niños en la primaria, y muchas veces motivados por los padres, están empezando noviazgos a edades muy tempranas. ¿Cuál es el riesgo, hermanos, de empezar un noviazgo a edad muy temprana? Hermanos, ¿o por qué se hace? Para no ser señalados, para no ser excluidos de los grupos con quienes conviven. Y entonces llega el momento en que se empiezan a planear las relaciones sexuales, ya sea espontáneas o bajo un ambiente que incluso se puede programar, al punto, hermanos, de que la intimidad sexual el día de hoy entre la juventud en México y en el mundo se ha convertido en una pasión desenfrenada, incluso en los jóvenes cristianos. Y es que cuando se empiezan noviazgos, hermanos, a edades muy tempranas, y por lo tanto se alargan, es decir, duran mucho tiempo, tarde o temprano se va a caer en el pecado de tener relaciones íntimas, relaciones sexuales, relaciones ilícitas, que solo tienen como propósito no el compromiso, sino buscar placer. El problema está que quienes las practican no tienen ni la madurez emocional ni mental para afrontar, hermanos, las consecuencias. Biológicamente, una niña de entre 10 y 14 años, un niño de entre 12 y 16
ya han desarrollado de tal manera sus órganos sexuales que están listos para la reproducción. Pero hermanos, eso no implica que ya la deben de practicar o que ya la deben de buscar, porque todavía no han madurado ni mental ni emocionalmente para tener intimidad sexual con alguien. Los padres, hermanos, los padres tenemos que platicar más con nuestros hijos. Los que somos padres, hermanos, platiquemos con ellos. Hoy los chicos están despertando sexualmente a edades más tempranas. Hablemos con ellos. Hablemos del desarrollo de su cuerpo. Hablemos de los sueños mojados. Hablemos de la reacción natural que tiene el órgano sexual ante ciertos impulsos. Sin vergüenza, hermanos, sin miramiento. Aquellos tiempos en que era algo tabú, algo que no se podía hablar, algo que no se podía mencionar, hermanos, han quedado atrás. Porque nuestra juventud está siendo atrapada y está siendo envuelta en compromisos que están coartando su futuro, su desarrollo, su preparación, y que los están encaminando a asumir responsabilidades para las cuales hoy no están preparados. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Por qué las relaciones sexuales se practican a edades cada vez más tempranas, hermanos? Y se practican tanto y de manera tan abierta que las escuelas, los centros de salud llaman a los jóvenes, les dan una plática y salen con su tira de condones. ¿Por qué? Pues porque saben que lo van a hacer. ¿Sabían ustedes, hermanos, que a nivel mundial, escuchen este dato, ¿sabían ustedes, hermanos, que a nivel mundial los especialistas en el desarrollo juvenil están, se me fue la palabra, están concluyendo que los gobiernos han cometido un gran error en promover entre los jóvenes la protección y no la abstinencia? Fíjense, va de nuevo. A nivel mundial, los especialistas en el estudio del desarrollo del adolescente y del joven están concluyendo que las sociedades han cometido un grave error en promover entre la adolescencia y la juventud la protección y no la abstinencia. Porque eso está haciendo que se levante una generación de padres que son niños, que son adolescentes. ¿Y qué le espera a los niños de esos niños? ¿Sí me explico? Un niño cuidando a un niño, un adolescente cuidando a un niño. Nosotros entonces, hermanos, como iglesia, tenemos que entender una cosa. Tenemos que tomar cartas en el asunto. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy? ¿Por qué los jóvenes, verdad? O cuando uno es joven, aquellos que pecamos de esa manera, nos dejamos llevar por eso. Uno, simplemente por la atracción física. Es que me gusta, es que está muy guapo, es que se fijó en mí y no en mi compañera. ¿Cómo le voy a decir que no? O está muy bonita, ella tiene que ser mía. Dos, el consumo de sustancias intoxicantes, llámese alcohol, llámese cigarro, llámese drogas. Estos especialistas de los cuales yo hablaba hace un momento dicen que los ambientes donde hay sustancias intoxicantes son los más propicios para que los jóvenes decidan caer en el pecado de la intimidad sexual. Tres, la presión de los amigos. Oye, ¿cómo que tienes 15 años y aún no has tenido sexo con nadie? Hoy la pregunta no es si has tenido, sino con cuántos. ¿Apenas 5? No has vivido. ¿Es tu primera vez? Pues ¿en qué mundo vives? Opresión del novio. 4, excederse en las caricias. 5, acudir a fiestas. 6, los movimientos sensuales al bailar. Hoy en día, hermanos, hay música, hay canciones que abiertamente incitan a rozar los cuerpos unos con otros de una manera inapropiada. Y eso termina llevando a otra cosa. Ver pornografía. La libertad que dan los padres. Con vergüenza reconozco, hermanos, que hay muchos padres en la iglesia
que son muy liberales. No, a mi hijo para que no le platiquen, para que no le vengan, yo sí le doy permiso. No, que se vaya a las fiestas, que tenga novios, pues total, no se va a casar con ellos. Dijo, nada más cuídate, eso sí, cuídate. ¿Y qué decimos con cuídate? Pues cómprate tu condón, ¿no? Nada más con que no me digas un día que ya saliste con algo, pero entonces vive. No, hermanos. Pero también hay otras razones por las cuales las personas se involucran o nos involucramos muy temprano, hermanos, en la intimidad sexual, y es la baja autoestima. Hay chicos en la iglesia que solo mirando los rostros nos damos cuenta que tiene un problema. Callado, apartado, introvertido, no se involucra, no convive con nadie, y de repente encuentra a alguien que dice quererlo, que dice amarlo. Y saben una cosa, es presa fácil. Hermanos, hablamos de baja autoestima, de poca seguridad. 10, la necesidad de sentirse amado. 11, sentirse omnipotentes. Es que yo ya lo hice. Es que yo ya tuve. Es que mira, ¿ves esa chica? ¿Ves esa chica? ¿Ves esa otra? ¿Ves aquella? ¿Ves esta? ¿Qué crees? Ya fue mía. O ya estuve con él, porque hoy las chicas también presumen eso. Pero la Biblia dice, hermanos, que practicar relaciones sexuales ilícitas es inadecuado. No solamente es pecado, sino porque se daña el cuerpo. Vivimos en una sociedad, hermanos, libertina, que aplaude cuando una persona ha empezado una vida sexual activa. Y como en casi todo pecado, hermanos, el acto sexual se presenta como algo deseable, como algo bueno. Oye, vamos a hacer el amor. Pero hermanos, el amor no se hace, el amor se construye. El amor no se hace, el amor se construye. Y se construye, hermanos, entendiendo lo siguiente: las personas, los seres humanos, estamos hechos para amar a través de una relación creciente que siempre mira el compromiso a largo plazo. Así que, cuando menos los cristianos, no tenemos que confundir el amor con la lujuria, porque eso no es amor. Quiero que escuches esta frase: los condones protegen tus órganos sexuales, pero no protegen ni tu corazón ni tus emociones. Los condones protegen tus órganos sexuales, pero no protegen ni tu corazón ni tus emociones. El sexo no es un pasatiempo. El sexo no es un pasatiempo y no carece de responsabilidad. A pesar de lo fácil que las películas, las comedias, la televisión, el cine nos hacen creer que es pasar de una pareja a otra y que aparente no pasa nada, no es cierto, porque no lo que vemos en todos esos medios de comunicación, hermanos, es real. Cuando se inicia una vida sexual activa, normalmente, hermanos, se practica con rapidez, a escondidas, en el escaso tiempo que disponemos, ¿verdad?, para no ser descubiertos que estamos solos. Y aunque nunca seamos descubiertos, aunque nunca haya un embarazo, aunque nunca haya una enfermedad de transmisión sexual, hermanos, con el tiempo, cuando un joven o una señorita se involucran en este tipo de relaciones rápidas, están predisponiendo su cuerpo al desarrollo de disfunciones sexuales que les van a afectar cuando estén casados, como eyaculación precoz. Es decir, el hombre no va a poder realmente satisfacer a su esposa porque está acostumbrado a algo rápido. La anorgasmia, la mujer no va a estar satisfecha. El vaginismo, alteraciones del deseo sexual. ¿Sabían ustedes, hermanos, que hoy la ciencia dice que la primera vez en la vida de un ser humano marca cómo va a ser su vida sexual en toda su vida? Eso es lo que dice la ciencia, no lo digo yo. Los hombres de ciencia dicen: la primera vez te va a marcar para siempre. Y comúnmente, esa primera vez que el cine nos hace ver que hasta levanto el pie, ¿verdad? Porque es muy romántico, que salgo, que veo palomitas y veo mariposas y suenan los pajaritos por allí. No es así. Hace poco se hizo un estudio, hermanos, en Estados Unidos. El Consejo de Investigación para la Familia
con sede en Washington, demostró que la actividad sexual entre los adolescentes produce en muchos casos graves consecuencias emocionales y psicológicas. La Fundación Heritage dice que por lo menos, hay 3 consecuencias. Más tarde voy a mencionar otras 9. Esta fundación, este estudio que se llevó a cabo, hermanos, en Estados Unidos, dice que las adolescentes, es decir, las señoritas que son sexualmente activas, tienen 3 veces más probabilidades de ser depresivas que las jóvenes que no lo son. Y casi 3 veces con más probabilidad para intentar el suicidio. 2. Que en el caso de los hombres, los adolescentes sexualmente activos son 2 veces más propensos a caer en depresión y casi 10 veces más de probabilidades de intentar el suicidio. 3. Casi las 2/3 partes de los adolescentes, hombres y mujeres sexualmente activos, tarde o temprano desearían haber esperado más tiempo. A nivel mundial se han hecho estadísticas con jovencitos que tuvieron una actividad sexual a muy temprana edad. El 70% de ellos respondió: me hubiera gustado esperar. Me arrepiento de haberlo hecho. Hermanos, los seres humanos somos diferentes a los animales. ¿Por qué? Porque la verdad es que no se trata solo de sexo. Para los seres humanos, el sexo no solamente involucra el cuerpo, involucra mucho más. Involucra nuestro aspecto emocional, nuestro aspecto psicológico. Eso es lo que nos hace humanos. Nos involucra completamente nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros sentimientos. Por eso es que hay por lo menos otras 9 consecuencias. 1, embarazos no deseados. La mayoría de adolescentes que se embarazan tienen problemas precisamente durante el embarazo y muy probablemente el primer hijo se va a morir o nacer con una debilidad física. 2, el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Nada más, esto no es algo que se anda promulgando en todo el mundo, pero jóvenes, los jóvenes que están aquí, levanten su mano. ¿Quién conoce a uno de sus amigos que tenga una enfermedad de transmisión sexual? Levanten su mano. ¿Quién conoce entre sus amigos a alguien que tiene, ya vieron? ¿Cuántas manos levantadas? Gracias. ¿Creen ustedes que eso se buscaba? No. Las enfermedades de transmisión sexual, hermanos, son muy delicadas y muchas de ellas no se erradican nunca, se quedan activas. Allí están para siempre. 3, tercera consecuencia, arrepentimiento y autorrecriminación. 4, sentimiento de culpa. 5, pérdida de autoestima y respeto por uno mismo. 6, corrupción moral. ¿Por qué corrupción moral? ¿Qué pasa con ese chico que tiene intimidad sexual con todas las chicas que se cruzan en su camino, o a la inversa, con esa chica que tiene intimidad sexual con todos los chicos que se cruzan en su camino? La verdad es que tarde o temprano solamente se ve a los demás como un objeto y eso te corrompe moralmente. Yo preguntaba hace rato, ¿qué consecuencias trae tener más de una pareja sexual? Que tú veas a otro ser humano como un objeto de placer y no como una persona. Y eso va a corromper tus valores morales en muchos aspectos. Eso te va a convertir en una persona perversa y pervertida. 7, confianza perturbada. Cuando ese chico, esa chica se dan cuenta que él quería solamente eso y que una vez que entregaste tu virtud ya no te busca, ya no responde a los mensajes, ya no te responde a las llamadas. Te dice que después de todo, ¿cómo sabes si eras el primero o la primera? Que con cuántos más lo habrás hecho. 8, retraso en el desarrollo personal, dejar la escuela, convertirte en alguien que no deseas ser, tener una enfermedad como la que acabamos de mencionar. Hay efectos negativos en el matrimonio. 9, comparaciones y flashback. Entre más parejas sexuales tengas antes del matrimonio, cuando tú te cases y estés teniendo intimidad sexual con tu esposo o con tu esposa, tu mente te va a jugar
mal. Porque vas a traer a la memoria las experiencias sexuales que tuviste y vas a comparar. Es que él besaba mejor, es que ella lo hacía de esta manera, es que él me tocó así, es que ella respondió así, y entonces tu relación va a venir en declive, infidelidad. Porque alguien que está acostumbrado a tener intimidad sexual con más de una pareja está acostumbrada a decir que no. Perdón, no está acostumbrada, repito, no está acostumbrada a decir que no a la tentación. Y cuando se le presente, aún estando casado o casada, ¿sabes qué va a hacer? De nuevo. Infertilidad por estrés, divorcios. Es altamente probable que un chico o una chica que tuvo más de una pareja sexual termine divorciado. En México, hermanos, existe algo que se llama Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes. ¿Habían oído de ella? ¿Sí? Esta cartilla contiene 12 derechos. Les voy a leer uno y por favor les suplico que pongan atención en lo que dice este derecho. Esta cartilla tiene 12 derechos de los jóvenes. Les voy a leer uno y quiero que pongan atención si me hacen favor. Los jóvenes tenemos derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad y vivir cualquier experiencia, expresión sexual, erótica o de género que elijamos. Bueno, por lo menos dicen, siempre que sea con pleno respeto a los derechos de las personas involucradas y acorde con nuestras facultades en evolución como práctica de una vida emocional y sexual plena, protegida y placentera. Pero vean lo que dice en la segunda parte de este artículo. El Estado debe garantizar que el ejercicio de este derecho sea libre de presiones, discriminación, inducción al remordimiento o castigo por ejercer o no actividades relacionadas con el conocimiento, exploración y disfrute de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad. Es decir, si un joven y una señorita quieren ejercer su libertad sexual de la manera más corrupta, con aprobación del otro, y su padre o su madre o alguien se atreve a recriminarle y decirle que por qué lo está haciendo, puede solicitar la ayuda del Estado porque alguien lo está coercionando a abandonar ese camino. ¿Sí me explico, hermanos? Eso es lo que dice la ley. Es lo que dice esta cartilla de derechos en México. La pregunta es entonces, ¿a qué tenemos derecho los padres? ¿A qué tiene derecho la iglesia? Hermanos, me temo que los padres tenemos derecho, ¿no es cierto? Tenemos derecho a decirles a nuestros adolescentes, y se los decimos, hermanos, en esta tarde, nuestros adolescentes y jóvenes, que esperen a crecer, a ser maduros psicológicamente para poder iniciar su vida sexual dentro del matrimonio, donde van a poder disfrutarlo sin miramientos, sin prisas, por toda la vida. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, evitar causarse algún daño. Dice la palabra de Dios, huye de la fornicación porque el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es decir, huye de las pasiones desordenadas porque si no, dice Dios, te vas a causar un daño. ¿Qué busca Dios, hermanos? ¿Quitarnos la diversión? No. ¿Qué busca Dios? ¿Que seamos cristianos aburridos, que nos perdemos toda la fiesta? No. Lo que Él busca es que no nos hagamos daño. ¿Qué padre que ama a su hijo no busca, hermanos, que él no se haga daño? ¿O hay alguien aquí que abiertamente le dice a sus hijos, hijo, echa a perder tu vida? Haz lo que tú quieras. ¿Verdad que no? No. Dios, hermanos, nos dio la capacidad de tener intimidad sexual. Fue Dios, por supuesto, porque es algo bueno en el momento adecuado. Pero al dar rienda suelta, hermanos, a nuestras concupiscencias, los seres humanos lo hemos corrompido hasta el punto de que creemos que no tiene ningún valor. Hermanos, la intimidad sexual o el deseo de tener intimidad sexual es un sano apetito, no es una necesidad. Nadie ha llegado a urgencias enfermo porque no ha tenido intimidad sexual, hermanos.
Es que lo necesito. No es una necesidad, es un apetito. Es un apetito que puede y debe de controlarse en oración. No es una necesidad que debe de satisfacerse ni con cualquier persona, ni mucho menos antes de tiempo. Antes de entrar al siguiente punto, hermanos, quiero hacer un llamado. Si alguno de nuestros jóvenes ha empezado o tiene el día de hoy una vida sexual activa, es hora de detenerse. Es hora de buscar la ayuda de Dios, porque una vez que se inicia es difícil detenerse. Cuando un chico ya ha tenido intimidad sexual, es muy probable que con alguna de sus siguientes novias o novios busque exactamente lo mismo. Y tarde o temprano lo va a buscar. Por eso es hora de detenerse, de buscar la ayuda de Dios. ¿Cómo se puede buscar la ayuda de Dios en una situación tan delicada? Como todo. Vayan conmigo al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15. La palabra de Dios dice que Dios quiere evitarnos. Quiere evitar que nos hagamos daño. Él no quiere que paguemos las consecuencias de decisiones equivocadas. Y si ya nos hemos involucrado, entonces tenemos que pedir la ayuda. ¿Cómo? En oración. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote, y por eso me encantó la clase dominical, porque el hermano que daba la clase nos decía que Jesucristo en la carne se sometió precisamente a las tentaciones nuestras, a ese sufrimiento. Y no es que ese sufrimiento lo llevó a la perfección, Él es perfecto como Dios, pero en su carne Él vino a ver precisamente para lo que nosotros vivimos y entender a qué estamos expuestos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Joven, señorita, si tú estás en esta situación, ora a Dios y dile: Señor, yo he aprendido hoy en tu palabra que me estoy causando un daño. Perdóname por lo que ya hice, pero a partir de hoy yo quiero consagrarme a ti. Me voy a cuidar. Voy a cuidar mi cuerpo, Señor. Y la próxima vez que se encienda mi pasión, mi lujuria, yo voy a orar a ti y te voy a decir: Señor, ayúdame a detenerme. Busca a alguien en la iglesia. Dile: oye, ¿puedes orar por mí? Tengo este problema. Tengo esta debilidad. Porque si tú no lo haces hoy, mañana vas a pagar las consecuencias. Yo dije hace ratito, los seres humanos no somos como los animales. Y espero no sonar ofensivo con esto que voy a decir. En la calle un perrito ve a una perra en celo. Se acerca, ocurre lo que ustedes y yo sabemos y se van. Pero los seres humanos no. Somos muy distintos. Cada persona que pasa por nuestra vida va dejando una marca, una huella, en nuestra mente y en nuestras emociones. 3. ¿Cuál es el propósito? ¿Tiene algún propósito la intimidad sexual? Por supuesto que sí. Claro que sí. De acuerdo a la Biblia, la actividad sexual tiene 2 propósitos. Si alguien tiene una relación más amplia que la mía, yo solamente quiero hablar de 2 el día de hoy, y no necesariamente la primera tiene que existir, pero la voy a mencionar. La primera, la procreación. Vayan conmigo de nuevo a Génesis capítulo 1, versículo 28, que ya leímos. Vamos a volver a los 2 pasajes que leímos al principio, solo que en uno vamos a agregar, hermanos, un verso que me es útil en esta tarde. Entonces, una de las primeras, vamos a llamarle así, propósitos, no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente, pero que también está dentro de los propósitos, hermanos, es la procreación. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. En aquel tiempo, hermanos, pues se tenían muchos hijos, ¿no? Ayer estaba yo platicando con una persona que me decía que su mami tuvo, creo que 17 hijos, no recuerdo. O hay familias de 15, hay familias de 12. Hoy en día la sociedad moderna ya tiene familias de 2, de 1 o incluso ninguno. Hay muchos matrimonios jóvenes el día de hoy en el mundo prácticamente que han tomado la decisión de no tener hijos. Eso es muy respetable.
pero las relaciones sexuales podían tener como propósito precisamente la procreación. Hoy en día los matrimonios piensan muy distinto, ¿verdad? A veces retrasan demasiado la paternidad. Creo que es un tema que vale la pena tocar más adelante porque también trae consecuencias en retrasarla tanto, no solamente biológicamente, sino también físicamente y psicológicamente. Yo personalmente como pastor no lo recomiendo, pero tampoco yo no tengo ninguna autoridad para decir que se casen y tengan hijos, ¿verdad? Pero el punto es, esa es una razón. Pero hay una segunda más, hermanos, y la segunda más es el placer. Vayan conmigo a Proverbios capítulo 5, versículos 18 y 19. Hace rato leímos el Cantar de los Cantares, ¿se acuerdan? Y en Cantar de los Cantares hay algo que me encanta, me gusta mucho. Y es Cantares capítulo 7, versículo 10. Voy a esperar que lleguen ustedes a Proverbios, hermanos. Y cuando ya estén allí, por favor escuchen lo que dice Cantar otra vez. El pasaje que leímos de Cantares hace rato, el 6.3 dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Hermanos, ¿qué perciben ustedes en este verso? Dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. ¿Qué perciben aquí? Israel, pertenencia. Exactamente. Hermanos, la intimidad sexual genera pertenencia. Porque uno llega a la intimidad sexual después de haber recorrido los otros aspectos que mencionábamos en este momento y te hace sentir gozoso, feliz, porque estás dando algo muy importante a la persona que está a tu lado. Pero más aún lo que dice el capítulo 7, me fascina lo que dice este verso. Dice el capítulo 7:10, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Qué maravilloso es este verso, porque metafóricamente, prácticamente los 8 capítulos de Cantar de los Cantares que describen la intimidad sexual, no hacen énfasis al final en ello. Dice, yo soy de mi amado y mi amado. Dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento, su satisfacción. No necesita nadie más. Yo soy suficiente. ¿Qué dice Proverbios, hermanos? 5, 18 a 19. Lo voy a leer. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias, en hebreo la palabra dat es pechos, sus senos. Sus senos te satisfagan. La palabra satisfacer es el hebreo rabá, que significa saciar la sed en todo tiempo. Y en su amor, ¿qué dice? Ten placer siempre. Hermanos, cuando la intimidad sexual se practica dentro de el matrimonio en el tiempo adecuado, no solamente se tiene la bendición de Dios, sino que se puede disfrutar sin remordimientos. Es un placer del cual se puede disfrutar, hermanos, toda la vida, siempre. ¿Sí nos damos cuenta? Lo hermoso de este pasaje es que dice Proverbios, alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Da por hecho que hay muchas mujeres en el camino? ¿O que dice implícitamente? Con aquella, con la única, con la que tú pactaste, con la que te casaste, que a pesar de que pasen los años, es ella la que está satisfaciendo tu deseo de placer. Fue Dios el que nos puso esa capacidad de hacerlo. Pero es Dios el que nos dice cuál es el momento adecuado, porque si no lo hacemos, vamos a tener consecuencias sobre nosotros. Porque la intimidad sexual es una de las formas de comunicación más íntima que puede alcanzarse entre dos personas que se aman. Por eso Salomón, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, lo describe de manera maravillosa en la Biblia, en la palabra de Dios. Un día platicando con un pastor temas de esta naturaleza, él me decía, Germán, es que yo no estoy de acuerdo que en el púlpito se traten estos temas, porque no está bien. Yo le dije, pues yo discrepo contigo, porque la iglesia es el mejor lugar donde uno puede hablar de estos temas, porque lo puede hacer uno sin miramientos, sin vulgaridades, con precisión y con exactitud, porque lo que Dios busca en nosotros es que disfrutemos lo que Él nos dio, no que nos cause daño. ¿Sí nos damos cuenta?
Él quiere que disfrutemos lo que Él nos dio, no que nos cause daño. Conclusión, hermanos. La práctica de la intimidad sexual es buena cuando se produce en el matrimonio. Antes de ello, trae consecuencias y Dios quiere evitarlas. Que Dios las bendiga, hermanos. ¿Pregunta?